Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 424, déjame enseñarte cómo usar la autoridad. Comillas, ¿qué es eso? Al mismo tiempo que Rin y el Marqués Boban se enfrentaban, los hechiceros de Tokio, junto con mucha gente común, presenciaron esta escena milagrosa. Una ciudad suspendida en lo alto de las nubes, una lluvia dorada de luz que cae sin cesar. Aún más increíble fue la aparición de ángeles de mitos y leyendas que descendieron al mundo humano junto con la lluvia ligera. El revuelo es demasiado grande. A lo lejos, Kaoru, valiéndose de la clarividencia y la visión espiritual, sintió que le venía un dolor de cabeza mientras observaba la escena que tenía ante sí. Lamentablemente, no tuvo el valor de interrogar a Rin. Lo único que pudo hacer fue encontrar la manera, después, de minimizar el impacto de este incidente. En el mundo de Campione, el mundo frontal y el mundo posterior están claramente separados. Dado que pueden evitar interferir entre sí, existe naturalmente un conjunto completo de contramedidas. El contenido de Internet sería eliminado y bloqueado de inmediato. Los testigos presenciales habrían recurrido a hechiceros especializados que utilizaron diversos métodos para borrar o alterar sus recuerdos y percepciones relacionados con el lado místico. El único problema era que, si la perturbación era demasiado grande, generaría una enorme carga de trabajo para el Comité de Compilación Histórica. Comillas, ¿pero qué podemos hacer? Kaoru ya había recibido beneficios de Rin. De hecho, desde el momento en que ella decidió someterse, la familia Sayanomi ya no tuvo escapatoria. Rin debe ganar. Solo entonces podría convertirse en gobernante de Japón. Solo así la familia Sayanomi ya podría evitar rendir cuentas posteriormente y alcanzar la prominencia como la primera en someterse. Sin embargo, era la primera vez que veía su autoridad. Ella ya había hablado a menudo del poder de campeones. Ahora que lo presenciaba en persona, la joven quedó realmente conmocionada. En comparación con la presión opresiva del orgullo entre los 7 pecados capitales, este método de invocar casualmente a decenas de miles de tropas angelicales ya poseía el poder de destruir naciones. Semejante fuerza combinada sería extremadamente difícil de resistir incluso en la sociedad moderna. Como mínimo, la tecnología militar moderna de Japón, combinada con el mundo de la hechicería, no podría hacerle frente. Sin embargo, estaba claro que el Marqués Boban no era una persona fácil de tratar. Las tácticas de oleadas humanas carecían de sentido ante él. Viento, aulla. Llueva, caiga. Conviértase en aguanieve, invoque la nieve. Boban se elevó en el aire, mirando hacia abajo al perro infernal de 3 cabezas que luchaba ferozmente contra los lobos, comenzó a recitar un cántico. Puedo invocar el viento y la lluvia, reunir relámpagos. El viento abrasador y el viento helado son mis sirvientes. Traigan la furia de las tormentas y tempestades a esta tierra. Mientras cada poderoso conjuro resonaba en el cielo, las nubes oscuras que acababan de dispersarse se volvían a acumular. Centrados en el campo de batalla, surgieron de la nada gigantescos ciclones que agitaron las corrientes de aire. En poco tiempo, formaron una enorme tormenta que envolvió todo Tokio. Retumbar. Rin permaneció de pie, expuesto al viento y la lluvia, permitiendo que la tormenta invocada por esta autoridad arrastrara a su ejército de ángeles hacia el cielo. En medio de truenos y ráfagas de viento, se desintegraron y se disiparon en partículas de luz. En cuanto al perro del infierno de 3 cabezas. No era una marioneta sin cerebro. Agachado, sus garras se clavaban en el suelo mientras luchaba contra la fuerza del vendaval, tratando de evitar ser dominado por la autoridad de Boban sobre el viento y la lluvia. Gracias por tu esfuerzo. Rin agitó la mano, retirando al perro del infierno, que no podía volar y solo se convertiría en un blanco viviente, de vuelta al camino al infierno. No era el verdadero Cerbero. Más bien, se trataba de una criatura mitológica, similar a un espíritu, recién nacida de su poder mágico. Independientemente de su fuerza en combate, basándose únicamente en su lealtad, no la abandonaría tan a la ligera. TSK. Al pensar en esto, Rin miró la espada del amanecer que sostenía en su mano con una ligera insatisfacción. Como era de esperar, aparte de esta espada, la autoridad para rebelarse contra un dios es pura fachada. A diferencia de Cerbero, los ángeles eran meras marionetas formadas a partir de elementos de luz. Se parecían más a la inteligencia artificial,
completamente desprovistos de emoción. La brecha entre las autoridades a veces puede ser mayor que la brecha entre un ser humano y un perro. Para invocar un ejército de decenas de miles de ángeles, había gastado aproximadamente 0,1 unidades de poder mágico. Una unidad de poder mágico equivalía al poder mágico total de un campeón recién ascendido. 0,1 unidades equivalían a una décima parte del poder mágico total de un campeón. Esto ya resultaba aterrador para los hechiceros comunes. Pero para figuras tan potentes como Rin y Boban, aquello fue solo un aperitivo antes del plato principal. Si se cuantificara el poder mágico de Boban, ascendería a aproximadamente 1,6 unidades. Si se incluía la recuperación durante la batalla, siempre y cuando no gastara imprudentemente la mayor parte de su poder de golpe, un campeón no tenía que preocuparse por el desgaste. Podía recuperarse mientras luchaba. En el peor de los casos, con un bajo nivel de poder mágico, tendría que recurrir más al combate cuerpo a cuerpo para obtener ventaja. Sin embargo, sigo teniendo la ventaja. Intercambiar 0,1 unidades de poder mágico por aproximadamente 0,2 unidades de Boban. En este intercambio, Rin no salió perdiendo. Sí, 0,2 unidades de poder mágico. ¿Cómo es posible que invocar viento y lluvia a tal escala no consuma energía? Incluso con las vastas reservas de Boban, activar una autoridad de tan amplio alcance requería un poder considerable. Pero no fue en vano. Una vez activada su autoridad sobre el viento y la lluvia, todo el cielo se convirtió en su dominio. Los vendavales, las lluvias torrenciales, las nubes oscuras y los relámpagos no eran fenómenos aislados, podían controlarse de forma continua. Si activar la autoridad una sola vez requería 0,2 unidades de poder mágico, entonces el coste posterior de mantener el control era prácticamente insignificante. Auge. El poder mágico no debe desperdiciarse de esa manera. Boban se encontraba en el cielo. Con un movimiento de la palma de su mano, el viento y la lluvia violentos se condensaron en un tornado colosal que unió el cielo y la tierra. Déjame enseñarte cómo se debe usar la autoridad. Al apagarse su voz, el tornado fue lanzado hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia Rin. Por donde quiera que pasaba, el suelo, los edificios, los bosques, todo a su paso era arrastrado y transformado en combustible para la tormenta, lo que le permitía hacerse cada vez más fuerte. Para cuando llegó a Rin, se había convertido en un desastre natural capaz de devorar el mundo. Pero esto fue solo el principio. En comparación con el anime, donde las escenas parecían toscas debido a las limitaciones presupuestarias, el poder destructivo de un campeón en la realidad superaba con creces lo que Rin había imaginado. Continuará. Capítulo 425, ¿cuál es exactamente tu autoridad? Tras el primer tornado, le siguieron el segundo y el tercero. Cada tornado contenía la concepción que tenía el marqués Boban de la autoridad para controlar el viento y la lluvia. Si el primer tornado causó daños puramente físicos. La segunda, con arcos eléctricos que destellaban constantemente en su interior, estaba claramente impregnada del concepto del rayo, uno de los poderes de la tormenta. Pero eso no fue todo. El tercer tornado era completamente azul hielo. Su temperatura extremadamente baja hizo volar fragmentos de hielo y provocó que una intensa nevada cubriera el cielo. Rin no prestaba mucha atención a los tornados en sí. Lo que más le preocupaba era cómo Boban había desarrollado y perfeccionado sus autoridades. Lógicamente, Boban no era alguien que dedicara esfuerzos a profundizar en una sola autoridad. Debería haber sido del tipo de persona que gana por pura cantidad. Obtendría nuevas autoridades en gran número, las liberaría una tras otra y aseguraría la victoria de esa manera. Sin embargo, su estilo de lucha actual se parecía menos al suyo propio y más al de Luao. ¿Acaso no era la reina de las artes marciales la campeona que prefería explorar a fondo el potencial de sus autoridades? Rin no había olvidado su propósito al luchar contra un campeón. Su objetivo era arrebatarles nuevas autoridades y, a través de ellas, saquear la habilidad suprema de cierto panteón. Sin embargo, para lograr ese objetivo, primero tuvo que obligar a Boban a usar todas sus autoridades. Al igual que al elegir mercancía, quería ver todo el escaparate antes de decidir qué necesitaba. Ya había comprendido la estrategia de Boban. Primero, usa la autoridad de llamar al viento y convocar lluvia para crear un dominio. Luego, confía en un consumo mínimo para desgastar continuamente su poder mágico. Una vez que Rin ya no pudiera desatar a sus poderosas autoridades, Boban asestaría un golpe fatal y aseguraría la victoria. Qué lástima, le estás dando demasiadas vueltas.
Rin miró el tornado que tenía delante, levantó la mano e hizo un gesto de agarrar algo en el aire. Ya he tenido suficiente de estas dos autoridades. Es hora de aumentar la intensidad. Auge. ¿Comillas qué? Para asombro de Boban, el primer tornado que se dirigía hacia Rin se detuvo sin previo aviso. Tu idea es buena, pero... Comillas cuando empezaste a creer que yo no podía controlar la tormenta. Al apagar su voz, Rin extendió su voluntad hacia los demás tornados, así como hacia las nubes oscuras que se encontraban arriba y el viento y la lluvia que los rodeaban. Comillas ¿cómo es posible? A Boban le costaba comprenderlo. Rin estaba compitiendo con él por el control del dominio de la tormenta. El infierno, el cielo, y ahora la tormenta. Por un momento, Boban se sintió confundido. No tenía ni idea de cómo Rin lo había logrado. Eran sistemas claramente diferentes, pero Rin podía controlarlos todos. Según lo que sabía hasta el momento, Rin había invocado al perro infernal de tres cabezas y abierto un magnífico camino al infierno. Sin duda, ese era el poder del inframundo griego. Después de eso, empuñando una espada de oro, abrió las puertas del cielo y convocó a un ejército de ángeles de la mitología hebrea. Y ahora, estaba haciendo gala de su autoridad para controlar las tormentas. Una sola autoridad, aunque abarcara múltiples campos, no podría abarcar diferentes sistemas mitológicos. Niño, ¿cuál es exactamente tu autoridad? Boban se dio cuenta de algo que había pasado por alto. De principio a fin, Rin no había recitado ni un solo conjuro. Una autoridad podría utilizarse sin necesidad de recitar cánticos. Pero eso solo activaría su forma más básica. Para desatar todo su poder, había que recitar conjuros mitológicos, tal como lo había hecho Boban. En lugar de preocuparse por eso, Rin alzó la vista, con un tenue destello de relámpago en los ojos. Deberías pensar en cómo escapar del próximo ataque. Comillas que. Antes de que Boban pudiera reaccionar, un torrente abrumador de relámpagos descendió de las nubes oscuras. El trueno era tan potente que incluso él tuvo que evitar recibirlo de frente. En nombre de la deidad que imparte sabiduría prohibida, ordeno. Sal, grimorio del conocimiento tabú inscrito, de mi deseo, evoca lo misterioso y convierte los milagros en realidad. Un antiguo grimorio apareció en su mano. De él se desplegaron numerosos círculos mágicos que lo rodearon para resistir el devastador rayo. En ese instante, Rin logró tomar el control del dominio de la tormenta. Al instante siguiente, más de una docena de tornados giratorios se pusieron bajo su control y atraparon por completo a Boban. Comillas retumbar. Una intensa lluvia de relámpagos caía del cielo. Sumado a la maraña de tornados, era como si Boban hubiera sido arrojado a una aterradora prisión eléctrica, obligado a soportar ataques implacables y violentos. Comillas. Rin echó un vistazo al grimorio que Boban tenía en la mano. Los relámpagos caían como una cortina de lluvia. Cada descarga dejaba un cráter de casi 100 metros de ancho en el suelo. Sin embargo, a pesar de semejante poder aterrador, incluso con cientos de golpes impactando en los círculos mágicos que lo rodeaban, Boban permaneció impasible. Afortunadamente, Rin podía sentir claramente que su poder mágico estaba disminuyendo progresivamente. Eso significaba que no estaba tan relajado como aparentaba. Comillas este mocoso. Al verse acorralado en una situación de desventaja, los ojos de Boban se tornaron rojos de furia. Comillas bobó. Guardó el grimorio, dejando de reprimir el deseo asesino que albergaba en su corazón. Tras lanzar un largo aullido hacia el cielo, su cuerpo comenzó a hincharse como si se inflara. Comillas rugido. Unas garras gruesas destrozaron el relámpago y desgarraron la tormenta circundante. Un hombre lobo negro de más de 100 metros de altura se alzaba entre el cielo y la tierra como un dios demoníaco de tiempos ancestrales, exudando una abrumadora intención asesina. Comillas ¿es esta la transformación en lobo demoníaco mencionada en la historia original? Sin embargo, en cuanto a tamaño, el lobo gigante que tenía delante era claramente más del doble de lo que Rin recordaba. Alcanzaba casi 150 metros de altura. Con solo estar allí, bastaba para generar una presión inmensa. Por no mencionar el aterrador poder destructivo que contiene ese enorme cuerpo. Más espectáculo que sustancia. Rindió su evaluación. Para ser sincero, no le gustaba este tipo de gigantismo inexplicable. Sin las medidas defensivas suficientes, un cuerpo más grande solo aumentaba la zona de impacto y convertía a la persona en un blanco viviente. Continuará. Capítulo 426, ¿me estás tomando el pelo? Comillas ¿es este el poder del campeón más antiguo?
Aunque hacía tiempo que conocían la fuerza del Marqués Boban, presenciarla con sus propios ojos los dejó igualmente asombrados. En ese momento, quienes observaban la batalla fuera de Tokio no se limitaban al mundo de la hechicería japonesa, brujas y hechiceros de todo el mundo también estaban presentes. Algunos recurrían a la visión espiritual y otros hechizos, mientras que otros confiaban en la alta tecnología moderna, como los satélites. En comparación con el veterano y famoso Campione, la gente sentía mucha más curiosidad por saber qué tipo de poder poseía esta recién llegada, Rin. El séptimo rey también. Haber podido combatir al Marqués Boban hasta este punto, incluso obligándolo a usar dos autoridades. Ni siquiera el rey de espadas podría lograr tal hazaña, ¿verdad? Para ser honesto, el poder que Rin demostró ya era suficiente para probar su identidad como Campione. Decenas de miles de soldados angelicales, el sabueso infernal de tres cabezas con una fuerza de combate que supera con creces a las bestias divinas, y una autoridad capaz de rivalizar con llamar al viento y convocar a la lluvia. Estas sucesivas demostraciones hicieron que la gente se preguntara cuál era realmente su verdadera autoridad. Rebelión contra Dios. Camino al infierno. Y la Atlántida perdida. En Inglaterra, habían aprendido de antemano los nombres de sus autoridades gracias a la princesa Alicia, a excepción del calendario solar y en el nombre del padre. Inmediatamente compartieron esta información con otras organizaciones de hechiceros. Como resultado, en numerosas pantallas de todo el mundo, poderosas figuras del reino oculto permanecían sentadas, observando atentamente el desenlace de este duelo. Comillas, entonces hay tres autoridades. Comillas, pero ¿por qué? Comillas, ¿por qué el séptimo rey tiene tantas autoridades? Comillas, ¿acaso no acaba de convertirse en campeón? Sin embargo, todos recordaron pronto a los 5 dioses herejes que habían descendido previamente sobre Atenas. Si además consideraban el poder divino que había surgido recientemente del desierto egipcio, junto con las enormes ruinas que dejó aquella batalla. Comillas, de ninguna manera. Comillas, ¿podría ser que todos los dioses herejes que descendieron recientemente? Comillas, ¿cómo es eso posible? Eso es una exageración. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo habían transcurrido 3 o 4 días desde que Rin se convirtió en campeone. Pero si todos esos dioses herejes hubieran caído en sus manos, entonces el número de autoridades que poseía podría coincidir con la cifra anunciada por el Consejo de Sabios. La sensación de ser observado. Rin percibió de inmediato que alguien estaba observando el campo de batalla en secreto. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por ocultarse. Puesto que ya había decidido subir al escenario de este mundo, no había necesidad de esconderse más. El periodo en el que necesitaba mantener un perfil bajo ya había terminado. Con tantas autoridades a su disposición, solo tenía un pensamiento sobre este mundo, no como carne de res. Comillas, muere, mocoso. Boban era igual. Por naturaleza egocéntrico, no le importaban las opiniones de los demás. Ya fuera espionaje o precaución. Antes del poder absoluto, la voluntad de los mortales no significaba nada. Retumbar. En las garras del hombre lobo gigante, relámpagos y tormentas se entrelazaban, un uso combinado de llamar al viento y convocar lluvia y la autoridad del lobo codicioso. Comillas, auge. La tierra tembló, un poder aterrador, portador de una fuerza destructiva, sacudió las montañas. Un solo puñetazo, un simple golpe, provocó un terremoto de magnitud moderada en todo Tokio. Innumerables casas se derrumbaron y la gente huyó presa del pánico. Afortunadamente, se trataba de una nación insular acostumbrada a los terremotos, y la población estaba relativamente preparada. En otro país, un impacto tan repentino habría causado innumerables víctimas. Aún así, Tokio no salió ilesa. Aunque el número de víctimas no fue abrumador, varios miles de personas murieron tras la huelga de Boban. La espantosa escena volvió a aterrorizar a los gobernantes del mundo oculto. Comillas, ¿dónde está el séptimo rey? Comillas, ¿a dónde fue? Comillas, está a salvo. Por mucho que usaran la visión espiritual o los ojos demoníacos, no pudieron encontrar ningún rastro de él. Crepitar. Arcos eléctricos azules parpadeaban a su alrededor, como si entrara en un campo de velocidad. Rin esquivó fácilmente el ataque de Boban. No solo eso, sino que para cuando Boban reaccionó, Rin ya estaba de pie sobre el puño del lobo gigante, mirándolo fijamente en silencio, enfurecido. Una fuerza impresionante. Pero si no da en el blanco, ¿de qué sirve? Dijo Rin con calma. Por muy grande que sea el poder, ¿qué sentido tiene? Comillas, mocoso odioso.
El lobo gigante abrió la boca, y un relámpago dorado se congregó en su interior. Inútil. Al ver esto, Rin negó con la cabeza. El rayo de Zeus le permitía moverse a la velocidad de la luz. Ataques de área tan amplia ni siquiera podían rozar el borde de su ropa. Comillas, ¿es eso así? Sin embargo, Boban mostró una expresión burlona. Comillas mmm. Rin se sobresaltó, pero enseguida lo comprendió. Se giró para mirar detrás de él. A unos 100 kilómetros de distancia, en la cima de una montaña, Kaoru, que había estado observando la batalla, se dio cuenta de repente de algo aterrador. Se quedó mirando los relámpagos, cada vez más cegadores. Comillas, va dirigido a mí. En el instante en que le vino ese pensamiento a la mente, se le erizó el vello. Inmediatamente preparó un hechizo de vuelo para escapar. Comillas, auge. Pero el relámpago rugió demasiado rápido. Antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz con un radio de varias decenas de metros ya había brotado de la boca de Boban. Al instante siguiente, el relámpago se expandió con el viento. De su anchura inicial de varias decenas de metros, se convirtió en un cañón de luz de casi 1000 metros de ancho, envolviendo a Kaoru y la imponente montaña bajo sus pies. Comillas, pan. La tierra se partió, las montañas se evaporaron, dejando tras de sí una fosa con forma de pilar que se extendía cientos de kilómetros hacia el mar. Comillas, ¿estás bien? Cuando finalmente se disipó el polvo, Kaoru, que casi se había asfixiado, se dio cuenta de que seguía viva. En cierto momento, Rin apareció a su lado, sujetándola del brazo, la bajó lentamente al suelo. Ja. Al volver a tocar tierra firme con los pies, se desplomó. No, estoy bien, gracias, Rin-sama. Tenía las piernas débiles. Quería ponerse de pie e inclinarse, pero sencillamente no pudo. El miedo que sintió en aquel momento, cuando estuvo a un paso de la muerte, todavía le impedía regular su respiración. Solo un poquito más, de verdad, solo un poquito más. Si no hubiera llegado a tiempo, ella se habría vaporizado por completo junto con la cordillera que se extiende hasta la costa. Continuará. Capítulo 427, muere una vez. Mi atención estaba puesta en Boban hace un momento. No te vi. Rin lanzó un hechizo de magia calmante sobre Kaoru. Al observar al magnífico lobo demoníaco, que lo buscaba sigilosamente tras haberlo perdido de vista, dijo, este tipo puede parecer furioso y demente, pero en realidad es bastante insidioso. Boban debió de haberse fijado en Kaoru, por eso lanzó ese ataque. El terremoto anterior fue igual. Estaba poniendo a prueba la personalidad de Rin y su forma de manejar las cosas. Tras esos dos ataques, Boban ya había comprendido su carácter. No le importaban las vidas de la gente común. Por lo tanto, métodos como tomar rehenes o proferir amenazas eran inútiles contra él. Entonces Boban atacó a Kaoru de nuevo. Siento haberle molestado. Rin no la consoló. En ese momento, Boban ya los había descubierto. Así que la Himemiko que se esconde en la oscuridad, que merodea por ahí, es tu persona. Comillas HMPH. Boban resopló con disgusto. Peleando conmigo y encima te atreves a distraerte. ¡Qué arrogante! Comillas, ¿arrogante? Rin le hizo una señal a Kaoru para que se alejara del campo de batalla. Quizás. La batalla de una campeona era algo en lo que ella no podía interferir. Incluso observar desde la barrera conllevaba el riesgo de ser descubierto y afectado. Por favor, tenga cuidado. Kaoru no dudó. Inmediatamente lanzó un hechizo de vuelo y se retiró a gran velocidad. Esta vez, no se atrevió a mirar de nuevo con visión espiritual. Nadie se habría imaginado que el alcance de ataque de un campeón fuera tan amplio. Incluso a 100 millas de distancia, Boban podía usar el rastreo inverso de Spirit Vision para determinar su ubicación. Comillas auge. Sin embargo, en el instante en que Kaoru se marchó, otro rugido de relámpagos se dirigió hacia ella. Comillas zumbido. Esta vez, Rin no le dio otra oportunidad a Boban. Los 7 pecados capitales del orgullo envolvieron el cañón de luz. Comillas que. Bajo la mirada incrédula de Boban, la trayectoria del cañón de luz cambió y, en lugar de eso, se estrelló violentamente contra el suelo. Antes de que pudiera comprender lo que había sucedido, una gravedad aún mayor ya había envuelto su gigantesco cuerpo de lobo. Comillas, ¿esto es gravedad? El rostro de Boban se contrajo. Un poder mágico surgió en su interior mientras se preparaba para liberarse a la fuerza con brutalidad. Comillas, oye, viejo. Rin se enfadó un poco. Aunque Kaoru no dependía de él, al menos era una reserva y una pieza de ajedrez que él utilizaba para manejar el mundo de Campione. He cambiado de opinión.
Antes de confirmar la autoridad que quiero. Primero deberías morirte una vez. Comillas arrogante. Tras ser declarado muerto de antemano, Boban enloqueció por completo. Dio un paso adelante, y cada paso dejaba un profundo cráter en la tierra. Aún así, su velocidad no era lenta. En un abrir y cerrar de ojos, ya se había adelantado a Rin. De repente, su sexto sentido le lanzó una violenta advertencia. Inconscientemente, levantó la vista. Sobre su cabeza, la humedad y las nubes oscuras que habían quedado tras los hechizos llamar al viento y convocar lluvia se condensaron rápidamente. Formó un tridente dorado de casi 1000 metros de largo, compuesto por millones de toneladas de agua de mar. Reúne el poder de los desastres naturales, tsunamis, tormentas y terremotos en un solo lugar. Adiós, Marqués Boban. Tras hablar, Rin agitó la mano con brusquedad, como un dios que se alza en lo alto de los cielos, lanzando una lanza de juicio hacia la bestia rugiente en la tierra. Boban quería esquivar. Pero no solo su cuerpo transformado era enorme, sino que la inmensa gravedad que traía consigo el orgullo hacía que la evasión fuera un lujo. Comillas auge. El tridente dorado descendió, atravesando al lobo demoníaco rugiente y clavando su cuerpo en la tierra. Junto con él, una gran extensión de tierra al este de Tokio desapareció. Si Rin no hubiera contenido la fuerza destructiva de este ataque y, en el primer momento, hubiera abierto la barrera del camino al infierno para arrastrar el campo de batalla a otra dimensión. Entonces, esta huelga no se habría limitado al simple hundimiento del terreno. Calculó que toda la nación insular habría quedado destrozada a lo largo de la frontera de Kanto. Este era el poder destructivo de un campeón en el mundo real. Una vez que una autoridad se desataba por completo, podía borrar un país del mapa en poco tiempo. Se ha ido. Fuerzas y organizaciones de los mundos ocultos de Europa, América, China y Japón perdieron por completo el rastro de Rin y Boban. En sus pantallas solo quedaba la Tierra que había desaparecido abruptamente. Un cráter enorme. No hay ondas de choque radiactivas. Era como si un dios hubiera usado una cuchara para sacar un trozo del pastel llamado Japón. Trago. En el cielo lejano, Kaoru había visto con sus propios ojos a Rin lanzar el tridente dorado. Solo experimentándolo de primera mano se puede comprender verdaderamente la enorme diferencia entre ellos. El rey demonio. Murmuró mientras buscaba su rastro. Pero no pudo encontrarlo. Él y Boban parecían haber desaparecido. Comillas, ¿también ha fracasado Spirit Vision? No solo a simple vista, sino incluso la visión espiritual de Himemiko y las brujas parecía estar envuelta en niebla, incapaz de ver a través del obstáculo que tenían delante. Solo una cosa pudo confirmarse. Ni Rin ni Boban habían muerto. Comillas, ¿una dimensión alternativa? Pronto, los magos experimentados se dieron cuenta de lo que había sucedido. Los dos no habían desaparecido, simplemente habían trasladado su campo de batalla a otra dimensión. Comillas, ¿de quién es la autoridad? No puede ser del Marqués Boban. Dada su personalidad, porque le importaría la destrucción en el mundo exterior. Aunque Japón quedara completamente sumergido, el viejo rey lobo probablemente ni pestañearía. Comillas, ¿entonces se trata de la autoridad del séptimo rey? Solo el séptimo rey podría mostrar tal moderación, trasladando el campo de batalla a otra dimensión para evitar causar mayores daños. Al mismo tiempo, en una dimensión entre la realidad y la ilusión. Un mundo sombrío se extendía sin fin, con tenues llamas fantasmales dispersas por la oscuridad. Los vientos gélidos aullaban y los lamentos resonaban sin cesar, como si incontables almas estuvieran relatando los remordimientos y resentimientos del mundo mortal. Continuará. Capítulo 428, Lanza del juicio. Autoridad, camino al infierno. Rin bajó lentamente la mano y miró el cuerpo demoníaco y desplomado del Marqués Boban. Bienvenido a mi mundo, Boban. Comillas, rugido. Un rugido ensordecedor resonó en todo el espacio del inframundo. Ábrete, puerta del inframundo. Iré al dominio de la hermana de la diosa Madre Tierra, la reina del inframundo, la venerada Ereshkigal, que trasciende la vida y la muerte. Sé testigo de la resurrección del rey del inframundo, la serpiente dragón, Inanna. Mientras el antiguo conjuro resonaba, el cuerpo del lobo demoníaco, que ya había muerto, se incendió repentinamente. Dragón negro del inframundo. Esta era la autoridad que Boban había usurpado a la antigua diosa madre tierra mesopotámica Inanna. Su alma y su cuerpo comenzaron a separarse. El primero se transformó en un dragón gigante de color negro azabache de 30.000 metros de largo,
mientras que su cuerpo físico quedó contenido en la palma de su mano. No ha aprendido la lección en absoluto. Rin miró a Boban, a quien le gustaba transformarse en un monstruo, y ya no supo qué decir. Sin embargo, el dragón negro del inframundo era claramente diferente del lobo demoníaco. No era meramente carne y hueso, sino una condensación del concepto de la muerte misma, que poseía la característica de ser inmortal a menos que fuera borrada por completo de un solo golpe. En cierto modo, esta era la mejor versión de Boban. Por la presente declaro que todos los seres vivos son iguales. No hay distinción entre pecador o santo, plebeyo o héroe, niño puro o madre. Todos serán tratados por igual como combustible para las llamas. Sé testigo del nacimiento del purgatorio de las llamas, el reino del fuego. Pero este no fue el final. Tras el dragón negro del inframundo, se manifestó otra autoridad. Karma Fire Condenador. Esta era la autoridad de aniquilación del fuego karma que Boban había usurpado de Zurong, el dios del fuego en la mitología china. Llamas de condenación descendieron del cielo, capaces de quemar incluso a los dioses, incendiarían cualquier cosa que conllevó el concepto de fuego. El inframundo está ardiendo. El inframundo invocado por Rin era el camino de la autoridad al infierno. Lógicamente, una vez atrapados aquí, no habría escapatoria hasta que se decidiera un vencedor. Sin embargo, la autoridad de Boban rompió esa limitación. Las llamas de Zurong fueron capaces de atravesar el sello de esta barrera inherente como el espacio, destruyendo fundamentalmente la magia misma. Una autoridad interesante. Rin esquivó la lluvia de llamas y recordó un juego al que había jugado una vez, que tenía un movimiento llamado Día del Juicio Final, similar a la escena que tenía antes sí. Sin embargo, no se tomó esas críticas a pecho. Era el mismo principio que antes. Con en el nombre del Padre y el calendario solar, nada en este mundo podría dañarlo realmente. Mientras su poder mágico no se agotara, seguiría siendo invencible. Rin sintió que había llegado el momento. Tras este intercambio, debería haber expulsado a todas las autoridades de Boban. Y para hacer frente a Boban, las autoridades ordinarias eran claramente insuficientes. Violeta. Sí. Comillas, ¿cuáles son los resultados del análisis? Analizado exhaustivamente, se ha seleccionado la autoridad competente. Comillas, ¿qué es? Se refería a las autoridades que poseía Boban. Desde el comienzo de la batalla, le pidió a Violet que los analizara y eligiera el que más necesitaba. En cuanto al resultado. El lobo del Ragnarok. La autoridad que Boban había usurpado pertenecía al último lobo demoníaco, Fenrir. Podía invocar el cráneo de un Fenrir gigante de más de 600 metros de largo, devorando por completo a su objetivo, y tenía una fuerte resistencia contra las deidades con atributos solares. Comillas Fenrir, de la mitología nórdica. Aunque Boban aún no había utilizado esta autoridad, eso no obstaculizó el análisis de Violet. Entonces Rin contempló al inmortal dragón negro del inframundo, envuelto en llamas, relámpagos y tormentas. Sabía que la batalla había llegado a su fase final. Tras utilizar tantas autoridades de forma consecutiva, el poder mágico de Boban estaba claramente cerca de agotarse. Rin, por otro lado, se encontraba en buen estado. Todavía le quedaban al menos 3/4 partes de su poder mágico sin usar. Podía continuar esta batalla fácilmente durante todo un día. Sin embargo, ya no tenía intención de prolongarlo. El rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el vidente de Hades. La autoridad en el nombre del Padre comenzó a manifestar su poder bajo su conjuro. Invocó los 3 artefactos divinos de la mitología griega que Zeus y sus hermanos utilizaron para derrocar a su padre Cronos, y los fusionó en uno solo. Al final, crearon una lanza del juicio capaz de aniquilar a cualquier deidad. Esto es. Boban vio el arma divina en su mano. El aura peligrosa que emitía le hacía sentir un miedo ilimitado, incluso en su estado inmortal. Él moriría. Si esa lanza le alcanzara, podría morir de verdad. En una batalla de campione, el poder mágico es crucial. Pero lo que importa aún más es la suerte de ambos bandos. Godou era el niño del mundo, destinado a poseer un destino y una suerte inmensos. Por eso, en la historia original, luchó contra Boban y finalmente lo derrotó. Pero Rin no era originaria del mundo de Campione. Él vino de afuera. En cierto modo, era un forastero que trascendió las reglas de este universo. Grieta. En ese momento, debido a las llamas, el inframundo comenzó a derrumbarse. Sin embargo, ni Rin ni Boban mostraron intención alguna de marcharse. Ni siquiera Boban retrocedió por miedo. Él era un campione. Rendirse sin luchar.
huyendo por miedo a la muerte. Eran cosas que él jamás podría aceptar. Preferiría morir a manos de Rin antes que convertirse en un desertor. Ja 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 ja. Comillas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que viví una cacería como esta? Una cacería donde su vida corría peligro, eso era lo que realmente deseaba. En comparación con los débiles dioses herejes y las aburridas batallas de Campione, solo un oponente como Rin, que realmente podía matarlo, le hacía hervir la sangre. Comillas, muere por mí, mocoso. Se tragó a varias autoridades y abrió su boca de dragón. Una fluctuación de energía docenas de veces más aterradora que su anterior rugido atronador se abalanzó por completo sobre Rin. Continuará. Capítulo 429, El espíritu del Grimorio. Adiós, Boban. Rin ignoró al inexplicablemente emocionado Boban y le arrojó la lanza del juicio que tenía en la mano. Casi la mitad de su poder mágico estaba condensado en ella. La lanza atravesó al instante el rugido del dragón negro del inframundo. Su ímpetu no disminuyó. Lo que destruyó junto con el dragón fue el cuerpo principal de Boban, que había estado protegido en su interior. Separación del espíritu y la carne. El espíritu en este caso no era simplemente el alma, sino un concepto similar a una proyección virtual. En otras palabras, el cuerpo principal inactivo de Boban era la clave para quebrar a esta autoridad. Dragón negro del inframundo. Una poderosa autoridad que le concedió una segunda oportunidad en la vida. Aunque su cuerpo físico fuera destruido una vez, podría invocar al dragón negro del inframundo y obtener otra oportunidad. No solo eso, incluso ahora, después de que la lanza del juicio hubiera matado al dragón negro, todavía tenía un último recurso. Eso era para preservar su identidad y, mediante un ritual especial, viajar a un universo paralelo para renacer en otro mundo. Sí, esta autoridad fue así de irrazonable. Igual que la carta de triunfo definitiva de Rin, Camino al infierno. Este mecanismo de resurrección y renacimiento tenía una prioridad extremadamente alta, incluso por encima de la lanza del juicio desatada a través de En el nombre del Padre. No era exagerado decir que, dentro de la cosmovisión del mundo Campione, simplemente no había manera de romper por completo tal resurrección. Sin embargo, eso no incluía a Rin. Violeta. Al ver que la conciencia de Boban estaba a punto de escapar del espacio-tiempo actual bajo la protección de cierta voluntad, inmediatamente gritó. Así, desde más allá del universo Campione, la mirada de Violet descendió. Contempló el mundo entero, luego alzó la mano y, con delicadeza, agarró el vacío, aplastando el poder del destino que lo protegía. Con ello, Boban fue completamente aniquilado. Murió, una muerte verdadera en todo el sentido de la palabra. Se acabó. Rin comenzó a retraer su poder mágico. Al sentir su estado actual, suspiró. Todavía me queda aproximadamente una unidad de poder mágico. Parece que soy completamente invencible en el mundo de Campione. Incluso derrotar a Boban solo había consumido poco más de 2 unidades de poder mágico. Entre los campeones restantes, solo Luao podría hacerle tomarse las cosas un poco más en serio. Comillas, Violeta. Nueva autoridad bloqueada. Como siempre, seguía siendo tan confiable, sin necesidad de que se lo recordaran, ya había seleccionado al lobo del Ragnarok de las autoridades de Boban, que representa el sistema mitológico nórdico. Esta autoridad también conllevaba una ventaja particular, la absorción. Originalmente, Violet solo pretendía usarlo como cebo para saquear todas las habilidades supremas de la mitología nórdica. Pero su suerte había sido inesperadamente buena. Fenrir, el lobo demoníaco destructor del mundo que inició el Ragnarok en la mitología nórdica. Usando a Fenrir como medium, Violet no necesitó construir una nueva autoridad. Simplemente eliminando la palabra lobo, obtuvo la autoridad más apropiada y poderosa dentro del sistema nórdico. Ragnarok. Tras En el nombre del Padre y calendario solar, esta fue la tercera autoridad de nivel superior que adquirió. Su efecto fue extremadamente abrumador. Se dividió en 3 etapas, correspondientes a los 3 seres que provocaron el Ragnarok: Fenrir, Jormungandr y Hela. La habilidad de Fenrir era la absorción, lo que otorgaba a Ragnarok un enorme potencial de crecimiento. Una vez activado Ragnarok, podía absorber por la fuerza los efectos de la autoridad de un enemigo, analizar su esencia y fortalecer al propio Ragnarok. Los llamados efectos de una autoridad se referían al viento, la lluvia, los truenos y los relámpagos invocados por una autoridad del viento y la lluvia, así como al agua de mar y a los naga invocados por la Atlántida. Todos los fenómenos derivados, creados o invocados a través de una autoridad formaban parte de sus efectos.
y Ragnarok Fenrir podía absorberlos para su propio uso. Sellar la autoridad del oponente y convertirla en la suya propia. Además, cualquier autoridad absorbida por Fenrir sería adquirida permanentemente a partir de entonces. Sí, de forma permanente. Si bien el efecto de sellado no era eterno y los enemigos podían recuperar su autoridad tras salir del alcance de Ragnarok, el poder absorbido por Ragnarok era real. En cuanto al alcance de la cobertura de Ragnarok, eso dependía de la longitud de Jormungandr. Jormungandr, la serpiente del mundo, cuya cabeza y cola se unían para rodear el mundo. Cuanto mayor fuera el poder mágico invertido, mayor sería el alcance del Ragnarok. Finalmente, llegó el acto supremo de esta autoridad, Hela, la diosa de la muerte. Comillas HM. Comillas, ¿qué es? No esperaba una ganancia adicional. Violet no cometería errores. Su sorpresa provenía de algo que había obtenido al interceptar el renacimiento de Boban. Más que una autoridad, era un espíritu. Comillas, un espíritu. Comillas, ¿qué tipo? Similar al sabueso infernal de 3 cabezas que invocaste antes. El sabueso infernal de 3 cabezas había nacido esencialmente de su poder mágico combinado con la autoridad, formando una bestia divina. Su cuerpo provenía de la autoridad, mientras que su alma le había sido otorgada por él. O, más precisamente, su conciencia se originó en él. En cierto modo, él había sido su creador. Comillas, ¿el espíritu de qué autoridad? El grimorio de la recitación. El grimorio de la recitación. Esta era la autoridad que Boban había obtenido del grimorio venerado por los caballeros del Temple. Y de ese grimorio estaba a punto de nacer una nueva vida. Comillas, ¿una nueva vida? Rin estaba algo sorprendido. Comillas, ¿no fue creado por el Marqués Boban? Según su interpretación, el espíritu de este grimorio debería haber sido una creación de un campione, al igual que su perro del infierno. Pero por las palabras de Violet, parecía no tener relación con Boban. No es así. Ella explicó, antes de esto, él siempre consideró el grimorio que acompaña a esta autoridad como un objeto inanimado. Veo. Rin recordó la magia que Boban había usado anteriormente en su batalla. Ese tipo de defensa mágica totalmente automática no parecía algo que un tipo de fuerza bruta como él pudiera lanzar. Recuerdo que fue este grimorio el que lo protegió, ¿verdad? Sí. Pero en aquel momento, el espíritu del grimorio aún no había nacido. Continuará. Capítulo 430, Ragnarok. Si el grimorio se comparara con un huevo, entonces el elfo sería el bebé que duerme dentro de él. El marqués Boban siempre había considerado el grimorio como un objeto inanimado. Esto equivalía a suprimir el proceso del grimorio para concebir un espíritu, impidiendo que jamás desarrollara autoconciencia. Porque el marqués Boban, como amo, no lo permitía. La autoridad, naturalmente, no tenía derecho a desafiar la voluntad del amo. En pocas palabras, el grimorio, como la madre, ya había preparado el cuerpo físico para su hija, pero el marqués Boban, quien debería haber sido el padre de la elfa, había retrasado la formación de su alma. Así que solo cuando tú, Rin, completes el último paso podrán hacer realmente este pequeño. Con el grimorio autoridad como madre, y Rin, quien le otorgaría su alma, como padre. Por supuesto, debido a los efectos de Ragnarok Fenrir, todas las autoridades del marqués Boban habían sido absorbidas por Ragnarok. Esto incluía naturalmente, el grimorio de la recitación. Si no fuera por Violet, este espíritu del grimorio también se habría convertido en alimento para Ragnarok, a través de las fauces de Fenrir. La intercepté y la fusioné con Hela, que pronto sería concebida. Hela, la diosa de la muerte, fue la fuerza final y más poderosa del Ragnarok. No era un objeto inanimado, sino una bestia invocada similar al sabueso del infierno. Ahora bien, Ragnarok, como madre, ya había concebido el cuerpo físico de Hela, y solo esperaba que Rin le otorgara un alma. Según la leyenda, el cuerpo de Hela era mitad podrido y feo, y mitad incomparablemente hermoso. Violet ciertamente no haría daño a los dependientes de Rin. Así pues, su estrategia consistió en dividir a Hela en dos, una mitad como la diosa de la muerte y la otra mitad como Hela. La primera tenía una personalidad estoica, mientras que la segunda era tan orgullosa como una reina. Si se trata de una sola alma, dividirla en dos acabará causando problemas. Rin no era el rey dios Tan, no podía dividir el alma de su hija en dos. Aunque Hela no era su hija. Pero, independientemente de eso, ella era su creación, por lo que su relación no era, sin duda, ordinaria. Afortunadamente, el cuerpo físico del espíritu del grimorio fue preservado por mí.
De esta forma, Rin podría obtener un par de hermanas gemelas a través del Ragnarok. La hermana mayor era la reina del inframundo, y la hermana menor era la diosa de la muerte. Juntas, las hermanas formaron el grupo completo de Ela. Si ese es el caso, entonces realmente no tiene nada que ver con el Marqués Boban. No solo eso, Rin también podría obtener dos deidades guardianas capaces de advertir, defender y atacar automáticamente. En cuanto a funcionalidad, eran similares a la emperatriz de nieve y la emperatriz de hielo. Simplemente, las dos chicas no pertenecían al universo campeón y no podían permanecer siempre al lado de Rin. Por supuesto, los pequeños regresarían con él al mundo cardenalicio. Su posición también sería similar a la de la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve, convirtiéndose en entidades como los espíritus del alma de Rin. Entonces, comencemos. Rin separó una porción de su poder espiritual de esta proyección y la inyectó en la autoridad recién obtenida. En cuanto al método específico, con Violet presente, no tenía de qué preocuparse. Con el paso del tiempo, dos figuras fueron materializándose gradualmente, pasando de lo intangible a lo tangible, apareciendo lentamente ante él. Primero fue la hermana menor, nacida como la diosa de la muerte. Era una niña de unos 12 años, de cabello rubio y ojos azules, vestida con un vestido morado y un abrigo negro, coronado con un sombrero negro de ala ancha. Parecía una muñeca clásica que inspiraba cariño. Permaneció allí, inexpresiva, observando su entorno. Tenía la mirada perdida, como si no le interesara nada de lo que la rodeaba. Solo cuando vio a Rin, sus ojos se iluminaron, como si anticipara sus órdenes y esperara las de su amo. Gracias por concedernos la vida, gran creador. A diferencia de la diosa de la muerte, la reina del inframundo era una joven alta y elegante, de unos 18 o 19 años, con una larga melena plateada y un vestido de noche blanco puro, que desprendía nobleza y gracia. De ahora en adelante, les pediré a ustedes dos que me protejan. Este es el significado de la existencia de nuestras hermanas. La hermana mayor era claramente más elocuente que la menor, lo que compensaba perfectamente su naturaleza estoica. Las hermanas también tenían una clara división del trabajo. El más joven destacaba en la magia y los ataques a larga distancia, mientras que el mayor prefería el combate cuerpo a cuerpo y una potencia de fuego abrumadora. Trabajando juntos, incluso un verdadero campeón tendría dificultades para resistir su ataque combinado. Esto demostró el poder de la autoridad, Ragnarok. Incluso sin tener control directo sobre ellas, simplemente invocar a las hermanas se la podría suponer una ventaja significativa. Sobre todo teniendo en cuenta que el consumo de magicule necesario para invocarlos era mucho menor que el de Testarossa y Diablo. Según las pruebas de Rin, si solo invocara a las dos hermanas, apenas consumiría ninguna de sus magículas. En un estado de no combate, las hermanas incluso podrían permanecer a su lado indefinidamente. Solo al usar autoridad sus magículas se consumirían continuamente. Sin embargo, este consumo no fue significativo. Gracias a la capacidad devoradora de Fenrir, las hermanas podían prolongar su resistencia alimentando con vida la boca de Fenrir o absorbiendo directamente las magículas de otros. Finalmente, las hermanas poseían una técnica de fusión. Cuando el anciano y el joven se unieran, descendería el verdadero Ragnarok. Una vez que el Ragnarok se completara, las hermanas morirían. Tendrían que esperar un año para despertar de nuevo y reiniciar el movimiento final del Ragnarok. Ela, ese debería ser tu nombre después de la fusión, ¿correcto? Tras inspeccionarlas, Rin miró a las hermanas y dijo, en ese caso. A partir de ahora, la hermana mayor se llamará Ela y la hermana menor se llamará Em. Gracias por el nombre. A Ela no le importaba si el nombre sonaba agradable, con tal de que lo hubiera puesto él, le gustaba. Su hermana menor, Em, era igual. Una rara sonrisa apareció en su rostro, hasta entonces inexpresivo, claramente encantada con el nuevo nombre que le había puesto. Vámonos, yo te sacaré de aquí. Tras haber derrotado al marqués Boban, las magículas de Rin estaban gravemente mermadas. Le llevaría al menos medio día recuperarse y volver a su estado óptimo. Hablando de eso, este debería ser el momento más fácil para tratar con él. Pensó en Susanoo, si Susanoo quería actuar, ahora sería el mejor momento. Desafortunadamente, Rin aún esperaba poder atraerlo. Sin embargo, Susanoo era demasiado precavido. Incluso un temible señor demonio como el marqués Boban había sido asesinado, así que ¿cómo podía Susanoo atreverse a rebelarse ante Rin? Cualquier supuesta debilidad solo haría que Susanoo sospechara que Rin estaba fingiendo. Continuará.
Capítulo 431, Rey de Espadas. Rin, Sama, lo derrotaste. Kaoru seguía sintiendo que estaba soñando. Jamás imaginó que Rin hubiera derrotado de verdad al Marqués Boban. No, según Rin, el Marqués Boban ya estaba muerto. A Kaoru le resultaba difícil juzgar. La visión espiritual podía, en efecto, detectar el paradero de campeones, pero ¿quién podía garantizar que el Marqués Boban no se estuviera escondiendo? Sin embargo, independientemente de lo que sucediera, la victoria de Rin era un hecho innegable. Y esto también demostró el valor del séptimo rey. Ah. Rin no dio muchas explicaciones y solo dijo, de ahora en adelante, esta parte de Japón te corresponde a ti, no me decepciones. Sí. Rin no tenía ninguna intención de convertir a Kaoru en una persona dependiente. Al menos por ahora, no tenía ese plan. Luego, envíen un mensaje a las otras tres grandes familias. Rin dijo, esta es su última oportunidad. Nunca le habían caído bien los altos funcionarios japoneses, ahora que había derrotado al marqués Boban, si aún desconocían la situación. Entonces no sería un castigo, sino la erradicación total de su linaje familiar. Sí. Al percibir la frialdad en su tono, Kaoru tembló ligeramente y bajó aún más la cabeza. Me iré de inmediato. Vete, no me molestes a menos que sea algo importante. Tras hablar, Rin miró hacia Kioto. Allí, Luminous, Hinata y Yuri buscaban el sello de Sun Wukong. Sin embargo, su progreso no pareció ser sencillo. Comillas, ¿qué pasó, Luminous? Comillas, Rin. Luminous respondió, comillas, ha terminado tu batalla. Boban ha muerto. En Kioto, Luminous también había estado siguiendo de cerca la batalla. Solo podía decirse que la fuerza de los campeones en este mundo la sorprendió de verdad. Una existencia así, incluso en el mundo cardinal, estaría sin duda al nivel de un señor demonio despierto, mucho más fuerte de lo que Luminous fue en su día. Sin embargo, un marqués Boban tan poderoso había muerto con tanta facilidad a manos de Rin. Realmente haces honor a tu reputación. Era la primera vez que Luminous lo veía matar con sus propios ojos. En efecto, por muy amable que pareciera, llegado el momento de actuar, no dudaría. Pero me he encontrado con un pequeño problema. Comillas, ¿algún problema? Rin preguntó, comillas, ¿está relacionado con el sello? Sí. Luminous dijo, además, miembros de la familia Kufazuka están aquí. Al mismo tiempo, miró al joven llamado Kufazuka-gan, que le bloqueaba el paso, junto con la gran cantidad de hechiceros que había traído consigo. Kufazuka. Comillas, son una de las 4 grandes familias. Rin frunció ligeramente el ceño. No entendía bien la situación, pero no importaba. Ignóralos y aplástalos. La vida de la gente irrelevante no significaba nada para él. Además, su intención original era matar a uno para advertir a los demás. La familia Kufazuka se había entregado a él. Muy bien, ellos mismos habían elegido su final. Comprendido. Al recibir su respuesta, Luminous esbozó una sonrisa cruel. Entonces déjame divertirme un poco. No me decepcionéis, hechiceros. No le fue fácil abandonar el mundo de los cardenales. Llevaba mucho tiempo queriendo desahogarse. Aplausos, aplausos, aplausos. Por otro lado, justo cuando Rin estaba a punto de dirigirse hacia Luminous y los demás, una figura le bloqueó repentinamente el paso. Aunque era la primera vez que veía a aquel hombre en persona, le resultaba bastante familiar su aspecto. Rin. Maestro, tenga cuidado. El y Em aparecieron frente a él casi al mismo tiempo. Las hermanas observaban con atención al hombre que tenían delante. Si hacía algún movimiento, lo atacarían de inmediato. Comillas, Salvatore Doni. Comillas. Tony soltó una carcajada. Así que ya me conoces, hermano. El rey de espadas, Salvatore Doni. Al igual que el marqués Boban, era temerario y buscaba constantemente dioses herejes para combatirlos. Sin embargo, comparado con el cruel Boban, Doni era simplemente un desenfrenado. En lo que respecta a su personalidad, no era un campeón brutal. Era un rebelde. Si uno se convirtiera en campeón y aún tuviera que obedecer las reglas establecidas por los mortales, entonces convertirse en campeón no tendría sentido. Para Rin, mientras alguien no masacrara imprudentemente a inocentes ni cometiera actos malvados, una persona poderosa no era necesariamente mala. No, esta también es la primera vez que te veo. Rin hizo una señal a las hermanas para que retrocedieran, luego se acercó y preguntó, comillas, ¿qué quieren de mí? ¿Un combate de entrenamiento, o como Boban, quieren luchar a muerte? Bien.
Tony se rascó la cabeza y soltó una risita. Algo así. Yo también vine a pelear contigo. En cuanto así decidiría la victoria o la muerte. En la batalla, ¿quién piensa tan lejos? Donnie, naturalmente, esperaba que rindiera lo mejor de sí, de ser posible, para que pudieran tener un duelo espléndido. Un verdadero guerrero no se detiene en la derrota ni en la muerte. Él solo disfruta de la batalla en sí. Muy bien. Rin no se negó y una vez más liberó su poder mágico. Ah, no, no. Al ver esto, Donnie agitó rápidamente la mano. No estoy aquí para aprovecharme de ti. Podemos pelear cuando te hayas recuperado por completo. Había presenciado aproximadamente la mitad de la batalla de Rin contra el Marqués Boban. No vislumbró el final, limitándose a suponer que el viejo lobo de Europa del Este había sido derrotado y había huido en desgracia. Jamás imaginó que el Marqués Boban hubiera muerto. Aún así, no estaba dispuesto a aprovecharse del estado de debilidad de Rin. Comillas, ¿estás seguro? Rin lo miró y dijo, ahora mismo estoy en mi momento más débil. Si peleas conmigo ahora, aún tienes posibilidades de ganar. Pero cuando me recupere, tú morirás. Jajaja. Eres realmente interesante. A Donnie no le importaba en absoluto, incluso si lo que decía Rin era cierto, y si Rin estuviera en plena forma, realmente lo mataría. Como rey de espadas, no tendría remordimientos. Porque esa era la batalla que tanto anhelaba. Continuará. Capítulo 432, Ley Eterna. Ningún problema. Al contrario, es precisamente porque existe la posibilidad de morir en batalla, dijo Donnie, que me hierve la sangre aún más. Rin miró a Donnie a los ojos. Su mirada era extremadamente pura. Realmente no quería aprovecharse de Rin. Ya fuera el orgullo de un guerrero. O la búsqueda de un duelo justo. En cualquier caso, a Rin no le desagradaba un artista marcial puro como Donnie. No hay necesidad de tanto lío. Rin se quitó la chaqueta con naturalidad y se la arrojó a él, que estaba detrás de él. Todavía no estás en el nivel en el que tenga que ponerme serio. Comíllase. Si antes Donnie había sentido una profunda simpatía por Rin, esa frase le hizo sentir menospreciado. Comillas, ¿hablas en serio, hermano? Incluso yo me enfadaría si me humillaran de esta manera. Lo que Donnie anhelaba era un verdadero enfrentamiento entre guerreros, no aprovecharse de alguien con poca salud. Zas. Antes de que pudiera decir algo más, la figura de Rin apareció repentinamente frente a él. ¿Qué? En el instante siguiente, las pupilas del rey de espadas se contrajeron. Instintivamente se preparó para liberar su autoridad, brazo plateado desgarrador, para contraatacar. Pero Rin era simplemente demasiado rápido. PFF. Donnie sintió un dolor agudo en el abdomen, seguido de una fuerza abrumadora que lo hizo perder el conocimiento al instante. Perdió el conocimiento y se desplomó al suelo, inconsciente. Lo siento, rey de espadas. Ahora mismo no tengo ganas de jugar contigo. La fuerza de Rin ya había superado la de los campeones de este mundo. Tras derrotar a Boban, adquirió experiencia luchando contra campeones y comprendió la esencia de las autoridades y las magícules. En ese instante, cortó el flujo de magia entre Salvatore y su cuerpo. Entonces, con la velocidad del rayo, lo dejó inconsciente. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso si hubiera entendido el método, habría sido incapaz de hacer nada contra un cuerpo más duro que cualquier aleación. Pero Rin también era una campeone. Sus puños podían, naturalmente, quebrar las defensas de Donnie. Ese puñetazo, aparentemente sencillo, contenía la destrucción por parte de Rin de las reglas del mundo campeone, algo que ni siquiera Luo, que dominaba innumerables principios de artes marciales, probablemente podría haber imaginado. Sí, si realmente se llegara a una pelea, incluso Luo podría ser asesinado instantáneamente por Rin de un solo golpe. Esta fue la ventaja especial absoluta que Rin obtuvo contra los fuertes de este mundo después de derrotar a Amon-Ra y al Marqués Boban. Dormir bien. Rin apartó a Donnie con indiferencia y pensó, ahora solo queda el último rey. Aparte del último rey, cuya magia era miles o incluso decenas de miles de veces mayor que la de los campeones ordinarios, no se le ocurría a nadie más que requiriera que se lo tomara en serio. Donnie no pudo. Luo tampoco pudo. Oh, casi lo olvido. Pensando en esto, Rin miró a Donnie, que estaba inconsciente, y le preguntó a Violet, comillas, ¿esto cuenta como una derrota? Sí. Violet respondió con firmeza, analizaré las autoridades del rey de espadas para ti. El rey de espadas poseía un total de 5 autoridades. Eran, brazo de plata desgarrador, usurpados al rey dios celta Nuada.
Protección de acero, usurpada al héroe nórdico Siegfried. Regreso al mundo antiguo, usurpado del dios griego del fuego y la herrería, Vulcano. Locura sagrada, usurpada al dios del vino, Dionisio. Y, el rampaje, usurpado a Phobos, hijo de Ares, el dios griego de la guerra. Ya tengo los griegos y los nórdicos. Así que la única opción que queda por elegir es brazo plateado desgarrador. El brazo plateado desgarrador tiene su origen en la mitología celta y era una autoridad que provenía del dios rey de ese panteón. Gracias a ello, Violet descifró fácilmente el sistema de mitología celta y extrajo de él la cuarta habilidad definitiva. Según este cálculo, las habilidades definitivas que he obtenido hasta ahora son casi suficientes para incubar 5 dioses definitivos, ¿verdad? Si se añadiera la mitología hebrea, que aún no se había recuperado, eso daría como resultado 6 dioses de habilidad suprema. Sinceramente, solo por esto ya mereció muchísimo la pena el viaje al mundo de Campione. Pero no es suficiente. El objetivo de Rin era obtener 10 porciones del poder supremo de los dioses. Los objetivos restantes eran claros: el dios persa de la guerra, Beretragna, el dios japonés Susanoo y el dios chino Sun Wukong. Melkart, que estaba a punto de aparecer en Cerdeña, era también un rey, dios. Sin embargo, la cultura fenicia era relativamente desconocida. Incluso si Rin lo hubiera matado, probablemente habría estado relacionado con la mitología hebrea, que pertenecía al sistema bíblico. Afortunadamente, también estaba Luo, el rey de las artes marciales. Luo poseía varias autoridades usurpadas a deidades indias. Gracias a ella, Rin pudo cubrir por completo el 10º puesto. 10 porciones de la autoridad de Dios constituyen aproximadamente el límite actual del mundo de Campione. Copiar tantas habilidades definitivas a la vez sin duda supondría una carga considerable para el mundo. Por supuesto, eso no significaba que el mundo de Campione se volviera inútil. Era como cosechar trigo. Tras una cosecha, hay que esperar un tiempo para que crezca trigo nuevo antes de volver a cosechar. El mundo de Campione seguía el mismo principio. Luminoso. Pensando en esto, Rin volvió a contactar con Luminous, y pronto llegaron buenas noticias de la reina de las pesadillas. Se ha encontrado el lugar donde se selló a Sun Wukong. Bien, prepárate para abrirlo. Ya estaba ansioso por obtener nuevas autorizaciones de Luo. Habilidad definitiva obtenida. Nueva autoridad construida. Al mismo tiempo, Violet terminó de saquear la mitología celta y le proporcionó a Rin una nueva autoridad de grado superior. Ley eterna. Esta autoridad se diferenciaba en el nombre del Padre, que controlaba las reglas y simulaba autoridades, y calendario solar, que abarcaba todas las cosas y analizaba el mundo. No implicaba reglas complejas, sino que se centraba más bien en fenómenos prácticos y específicos. La vida, las especies, la naturaleza, la ecología, la civilización, lo primitivo, etc. Dominar esta autoridad permitía controlar a todos los seres vivos e incluso diseñar y crear cualquier vida y reglas deseadas. Y ese era el significado de la ley. Continuará. Capítulo 433, invocando nuevos compañeros. Formular reglas, crear el propio mundo. Modificar genes, crear nueva vida. Rin descubrió que esta nueva autoridad suprema era incluso más poderosa de lo que había imaginado. Si el poder de otras autoridades radicaba en la destrucción y los desastres naturales a gran escala, entonces la característica especial de la ley eterna radicaba en su capacidad para transformar verdaderamente el mundo real. Así es, transformar el mundo. Los resultados alcanzados por la ley eterna no desaparecerían con el consumo de magícules, ni se desvanecerían con la caída de un campione. ¿Qué significaba eso? Por poner un ejemplo sencillo, Rin podría usar la ley eterna para diseñar una forma de vida completamente nueva, como chicas con orejas de conejo o chicas con orejas de zorro que nunca hubieran existido en la realidad. Lógicamente, tales criaturas mágicas deberían pertenecer a creaciones puramente mágicas, como los perros del infierno, los lobos demoníacos o los ángeles. Sin embargo, ese no fue el caso. Las formas de vida creadas por la ley eterna eran verdaderamente seres vivos en todo el sentido de la palabra. Rin podía controlarlos y matarlos, pero no podía hacer que se disiparan como podía revocar una autoridad. Porque desde el momento de su creación, ya eran individuos vivos e independientes. Asimismo, la ley no solo abarcaba la vida y la materia. También incluía reglas más abstractas.
Por ejemplo, aumentar la esperanza de vida, invertir la gravedad, ralentizar el flujo del tiempo, plegar el espacio, etc. Si su imaginación fuera suficiente, Rin incluso podría usar esta autoridad para crear un conjunto de extraños cuentos basados en reglas dentro del mundo de Campione. Lo más preocupante era que, incluso si Rin fuera eliminada, ese conjunto de extraños cuentos basados en reglas no desaparecería. Fue como insertar a la fuerza un fragmento de código en el programa del mundo. La razón por la que, Ley Eterna, llevaba el prefijo Eterna era porque realmente poseía el poderoso poder de convertir los deseos de un campeone en realidad. La única incógnita era cuántos magícules serían necesarios para hacer realidad tales fantasías. TSK, otra autoridad completamente irracional. Llamar a estas 4 autoridades supremas no era una exageración. En el nombre del Padre. Calendario solar, que dividió al mundo. Ragnarok, que destruyó el cielo y la tierra. Y ahora esta cuarta, ley eterna, que convirtió la falsedad en realidad. Al pensar en estas autoridades supremas, y en que podría traerlas de vuelta al mundo cardinal y usarlas en otros mundos, Rin sintió realmente que estaba a punto de volverse invencible. Cálmate, debo calmarme. Sabía que la sensación de invencibilidad no era más que una ilusión. Todavía no es lo suficientemente fuerte. Como mínimo, Rin no creía que su yo actual pudiera derrotar a la existencia que había vislumbrado en el mundo Pokémon. El gran soberano de Sinnoh, el gran dios de 1000 brazos que creó el multiverso Pokémon a partir del caos primordial. Bueno, una vez que regrese al mundo de los cardenales, será el momento de comenzar la siguiente etapa de mi ascenso. Rin llevaba mucho tiempo planeando su trayectoria de crecimiento. Desde la adquisición de habilidades únicas, el aumento de magícules, la finalización de despertares y la síntesis de habilidades definitivas, hasta este momento, confiaba en que, siempre y cuando recuperara sus logros actuales, se mantendría en la cima de la visión del mundo del eje. No solo en título e identidad, sino en fuerza, superando al Rey Dragón Estelar. Incluso Boy Rimuru, al final de la historia original, probablemente no sería rival para él. Por lo tanto, Rin fijaría ahora su mirada en seres de su mismo nivel, los seres más fuertes en diversas cosmovisiones. Por ejemplo, el verdadero cuerpo del gran soberano de Sinnoh en el mundo Pokémon. Como mínimo, solo aquellos que eran invencibles en su época, o que poseían autoridad sobre la creación y la destrucción, estaban capacitados para ser considerados sus oponentes y presas. Para este tipo de tarea, te causaré molestias, Violet. Comprendido. Violet respondió, en cuanto los encuentre, avisaré inmediatamente a Rin. Bien. Con Violet como su administradora principal, realmente no tenía nada de qué preocuparse. Después de eso, Rin subió al barco del sol y rápidamente se reunió con Luminous y los demás que la esperaban en Kioto. Al llegar, vio a un grupo de Miko y Mei y a un hombre atado con el rostro hinchado. Comillas wow, ¿quién es este? Se sorprendió un poco al ver una escena tan extraña nada más bajar del vehículo. ¿Has llegado, Rin, Sama? Al verlo, Yuri se apresuró a saludarlo. Luminous presidía el ritual de descenso del dios hereje, mientras que Hinata había ido a liberar a Sun Wukong en el Palacio Occidental. Este es el joven amo de la familia Kufazuka. Fue derrotado por Lady Luminous por interponerse en su camino. El simple hecho de decir que había sido derrotado ya le otorgaba cierta dignidad. En realidad, con una sola mirada de Luminous, todos los Miko y Me se desmayaron y él cayó bajo su control. No solo abrió la puerta del Palacio Occidental, sino que, bajo sus órdenes, se abofeteó cientos de veces, transformando su rostro en la cabeza de un cerdo. Pensé que lo matarías. Rin se acercó a Luminous, algo sorprendida por su decisión. Ya he modificado su alma. A partir de ahora, obedecerá nuestras órdenes al pie de la letra. Esta modificación era permanente. Incluso si este avatar de Luminous fuera destruido, Gan seguiría siendo leal a ellos. ¿Es eso así? En un principio, su intención era matarlo, pero la modificación del alma resultó ser más trágica que la muerte. Era como un lavado de cerebro, que alteraba incluso la personalidad. De hecho, esto es más conveniente que matarlo. Ya casi es la hora. Poco después, interrumpió las oraciones de casi un centenar de Miko y Mei lo miró. Al comprender lo que quería decir, Rin inmediatamente se cortó la palma de la mano con la espada del amanecer. Por la sangre de mi señor, te invoco. Descended, parientes míos. Ahora es el momento de venir y rendir homenaje. Mientras Luminous recitaba las palabras espirituales,
Un inmenso poder espiritual surgió de la formación descendente del dios subordinado, como si el cielo y la tierra se vieran trastornados, oprimiendo a todos los presentes. La mayoría de las Miko y Me se desmayaron casi al instante. Solo aquellos con un talento excepcional, como Yuri, apenas podían mantenerse conscientes. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.